salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Y damos gracias a nuestro Dios por ello, porque nos da la oportunidad de hacerlo, hermanos, y de poder tener ese alimento, hermanos, que cada uno de nosotros estamos necesitando. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a ver una historia, hermanos, allí, que va a ser de gran ayuda, hermanos, para cada uno de nosotros. Capítulo 6 del segundo libro de Reyes, versículos del 24 al 33. Fíjense, hermano, lo que dice ahí. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, de acá tu hijo, y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: de acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safán, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes de que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Hermanos, ahora en nuestra actualidad, hermanos, estamos viviendo en época de crisis. Hay crisis, hermanos, por todos lados. Crisis en nuestros países, crisis en nuestros gobiernos, en nuestros gobernantes, crisis, hermanos, de comida, crisis de educación, crisis, hermanos, de todo tipo. Y, hermanos, y crisis, hermanos, en cuanto económicamente, hermanos. Y eso nos trae a la memoria en aquel tiempo, hermanos, cuando el rey Faraón, el faraón de Egipto, hermanos, en los días de José, ¿se acuerdan? Aquel hombre, hermanos, había soñado con 7 vacas gordas, hermanos, que salían del río. Y él buscaba, hermanos, de una manera u otra, que alguien le diera explicación a esto. Porque también, hermanos, además de las 7 vacas gordas, había soñado 7 vacas flacas que también salían del río, y las 7 vacas flacas devoraban a las 7 vacas gordas. Y él no encontraba, hermanos, una explicación para este sueño. Hasta el momento, hasta que encontró, hermanos, hasta el momento en que encontró a José. Y José, hermanos, pudo darle interpretación a este sueño. Cuando yo veía estas historias, hermanos, cuando éramos niños, me llamaba muchísimo la atención. La manera en que este hombre había soñado y la manera en que José le había dado la explicación. Dios estaba con José, y José, hermano, le dio la interpretación correcta y le explicó José a Faraón, hermanos, inspirado por Dios, le explicó, hermanos, qué era lo que iba a suceder.
Era un sueño, hermanos, que anunciaba, hermanos, que vendrían tiempos difíciles. Pero antes de esos tiempos difíciles, antes de tiempos de crisis, hermanos, vendrían tiempos abundantes. Tiempos, hermanos, en que tendría mucha abundancia de todo el mundo en ese tiempo entonces conocido. Pero lo que llamaba la atención, hermanos, es que vendrían tiempos de crisis, tiempos donde había gran escasez, hermanos, en aquella época. ¿Y qué hacer, hermanos, cuando hay tiempos de crisis? ¿Qué hacer, hermanos, cuando hay tiempos en que estamos batallando? ¿Qué hacer, hermanos, cuando estamos en tiempos en que no podemos salir adelante? ¿Qué hacer, hermanos, en los momentos en que no se puede triunfar? Y hermanos, y en esta ocasión conoceremos esta historia, o veremos parte de esta historia del pueblo de Israel, hermanos, que sufrió una dura experiencia, que le tocó vivir en momentos bien difíciles. ¿Y cómo lo hicieron ellos para salir adelante en esos tiempos difíciles? Estaremos viendo, hermanos, esa parte del capítulo 6 y del capítulo 7. Veremos parte del capítulo 7 porque nos enseña, hermanos, una historia digna, hermanos, de tomar en cuenta para saber qué es lo que vamos a hacer en los momentos de crisis. En aquel momento, hermanos, lo primero que vimos es que encontramos que el rey, hermanos, ¿sí? El rey de Siria había venido y había rodeado de tal manera a Samaria, hermanos, que nadie podía entrar y nadie podía salir, hermanos. Los que estaban fuera de la ciudad, hermanos, no podían entrar. Los que vivían en las granjas, los que cosechaban en los campos, no podían llevar el alimento a la ciudad. Y tampoco los de la ciudad podían salir, hermanos, porque estaba sitiada. Y cuando se empezaron a vivir, hermanos, estas situaciones se empezaron a batallar un poquito. Tal vez los primeros días, hermanos, del sitio, de aquella ciudad, todos pues tenían sus reservas. Pero hubo un momento, hermanos, en que las reservas fueron acabando. Una familia acomodada, las familias que tenían dinero, hermanos, tenían el dinero, pero no tenían que comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciudad estaba sitiada. Hermanos, y cada uno, hermanos, trataba de salir adelante, cada uno empezaba a sufrir y comenzaba a abundar, hermanos, el hambre en cada uno de los habitantes de aquella ciudad. Estaban batallando. Y te digo, tenían dinero para comprar las cosas, pero no tenían quien se las vendiera. No podían escapar de la ciudad, hermanos. Aún el rey estaba cautivo y el rey, hermanos, estaba esperando lo peor. Si ellos, hermanos, se quedaban en la ciudad, poco a poco iban a morir de hambre y quedarían en una situación bien difícil. Y uno de los errores, hermanos, que comúnmente se hace, hermanos, cuando hay crisis, cuando hay momentos difíciles, es buscar soluciones donde no hay soluciones. Buscar soluciones, hermanos, donde no las hay. Había unas mujeres, hermanos, que de la ciudad y acudieron al rey, hermanos, en un momento en que el rey pasaba por el muro y les pidieron la ayuda, hermanos, y el rey contesta. ¿Sí? Y dice el rey, hermanos, esas mujeres van con el rey y le dice, si Dios no te salva, ¿acaso crees que yo te voy a salvar? ¿Cómo llegas a pensar que si Dios no te salva, tú crees que yo te voy a poder salvar, hermano? Y la primera lección que aprendemos, hermanos, nosotros en esta historia es que hay que confiar en Dios. Cuando estés pasando por momentos difíciles, confía en Dios. Cuando estés en momentos de crisis, confía en Dios. En cualquier situación, hermanos, que enfrentemos, cualquier situación que nos toque vivir, hermanos, que no encontremos la salida, que tal vez no encontramos una solución a lo que estamos viviendo, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Hay una promesa, hermanos, que dice la palabra de Dios, que Él no nos dejará solos. Cuando el Señor Jesús mandó predicar, hermanos, el Evangelio a toda criatura y todo aquel que creyera y fuera bautizado, dice, será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado, dice, pero enséñeles algo. Dice, van a enseñarles que yo estaré, dice, con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Esa es la confianza. El Señor Jesús nunca nos va a dejar solos, hermanos. El Señor Jesús nunca nos va a abandonar.
Y lo afirma claramente, hermanos, en Mateo capítulo 28, a partir del versículo 19 y el versículo 20. Él nunca nos va a dejar solo. No sé cuál es la situación, hermanos, que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que cada uno de nosotros pasamos momentos de crisis. Tal vez de nuestro trabajo, tal vez crisis en nuestra familia, tal vez crisis económicamente, hermanos. Pero todos estamos pasando por momentos difíciles. Tal vez nuestras enfermedades, tal vez algún padecimiento, hermanos, lo estamos viviendo. Pero lo que nos invita, hermanos, la palabra de Dios es a confiar en Dios. ¿Sí? A confiar en Dios. Ahí en el Evangelio de Lucas, hermanos, Evangelio de Lucas capítulo 12. Lucas, vamos a considerar ahí, hermano, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, hermanos, y de ese capítulo 12 vamos a considerar, hermanos, los versículos 6 y 7. Fíjense lo que dice, hermano. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? ¿O cuánto vale un pajarillo? Es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿De cuánto se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Dice, con todo, dice, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ninguno de ellos. Yo les decía, hermano, en una ocasión, ¿cuándo han visto que va a volar un grupo de aves, hermanos, y de repente cae una y dice, ¿qué pasó? No, es que se cayó porque se murió de hambre. No, hermanos. Dios tiene cuidado de las aves, dice, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Está hablando de los pajarillos, dice, y luego el versículo 7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Dice, no temáis pues, dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que nos olvidamos, ¿sí? Porque buscamos soluciones, hermanos, donde no las hay. La solución, hermanos, está en ir a Dios. Nos enseña, hermanos, nos enseña a buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, buscamos a Dios en los momentos de crisis? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por acercarnos de Dios en los momentos de crisis? Tal pareciera que esos momentos difíciles, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Buscamos solución por otras partes. No tomemos, hermanos, decisiones equivocadas. Dice un dicho muy común, dice, el hambre es mala consejera. Dice en el versículo 28, hermanos, que a partir del versículo 28, y en el segundo libro de Reyes, hermanos, que leíamos, ahí en el capítulo 6, hermanos, que leíamos, el versículo 28 al 30, hermanos, en la desesperación de no tener que comer, hermanos, ellos tomaron decisiones equivocadas. Tomaron una mala decisión en cuanto a uno de sus hijos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas? No, tal vez no al extremo, hermanos, no al extremo de estas mujeres, pero la principal decisión equivocada que tomamos es alejarnos de las cosas del Señor. ¿Cómo hay cosas, hermanos, que suceden en nuestras vidas que nos alejan de Dios? Un pequeño detalle, una pequeña malestar, algo, hermanos, nos aleja de Dios. ¿Y cuánta razón tenía Pedro cuando se refería al enemigo de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar? El diablo, hermanos, Satanás siempre va a buscar la forma adecuada, ¿sí? O el momento adecuado para que nosotros dejemos de buscar a Dios. Para que nosotros nos alejemos de Dios. Para que nosotros nos preocupemos por solucionar nuestros problemas o nuestras crisis de la manera incorrecta. Y como sucedió aquí, hermanos, ¿sí? La decisión que se tomó en cuanto a lo que aconsejaron estas mujeres al rey. La decisión, hermanos, las decisiones traen sus consecuencias. En nuestra vida, hermanos, las decisiones que nosotros tomemos, todas las decisiones van a traer sus consecuencias. Para bien o para mal, hermanos, todas las decisiones que tomemos en nuestra vida traen sus consecuencias. Que nos ayudarán si tomamos la decisión correcta, pero que nos hundirán todavía mucho más si tomamos la decisión equivocada. Esa es la ley de la vida, hermanos. Dice Gálatas
capítulo 6, versículos 7 y 8, hermanos. Cuando tomamos las decisiones equivocadas, hermanos, todo trae su consecuencia. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, dice, hermanos, ahí, no os engañéis. O sea, no se engañen. Alguien le diría, no nos hagamos como que no pensamos. Dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Está aclarando el apóstol Pablo cuando escribe los Gálatas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, las decisiones que tomemos, hermanos, muchas veces lo que estamos recibiendo son por decisiones, hermanos, que hemos tomado. Vean qué decisiones hacia atrás tomamos. Si ahorita nos sentimos que estamos pasando por una crisis, si nos sentimos que estamos pasando por un momento difícil, vean hacia atrás qué decisiones malas tomamos, porque pudiera ser que lo que estamos ahorita recibiendo sea consecuencia de las malas decisiones. Y luego agrega ahí el versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tal vez no nos va muy bien, porque tal vez, hermanos, no hemos tomado las decisiones correctas. Esa es una ley de la vida. Nadie puede recoger fruto si siembra, hermanos, espinos. No puede ser posible. Cuando tú siembras espinas en tu vida, no vas a recoger cosas buenas. Vas a recoger dolor, vas a recoger tristeza, porque eso es lo que hemos sembrado. Y lo que sembramos, hermano, lo que recogemos es consecuencia de lo que sembramos. Nadie espere que si siembra algo malo, le vaya a cosechar algo bueno. No es. La ley de la vida así es. Y la segunda, hermanos, gran lección para triunfar sobre la vida, además de acercarnos a Dios, hermanos, es aprender, hermanos, a esperar en Dios. Y esa es la parte bien difícil, hermanos. Aprender a esperar en Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué aprender a esperar en Dios? Porque tal vez, hermanos, muchas veces pasamos por crisis, pasamos por momentos difíciles y empezamos a pedirle a Dios ayuda. Empezamos a clamar a Dios en nuestras oraciones. Y tal pareciera que al no encontrar respuesta de parte de Dios, tal pareciera, y llegamos muchos a pensar, tal pareciera que Dios no nos está escuchando. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos invita a que nosotros aprendamos a esperar a Dios. Dios, hermanos, nunca llega tarde. ¿Sí? Dios nunca llega tarde. Ahí mismo, hermanos, en el segundo libro de Reyes, pero en el capítulo 7, versículos 1 y 2, fíjense lo que dice. Ya, acuérdense que iban por la cabeza de Eliseo. Iban a buscar, hermanos, a Eliseo, profeta de Dios. Dice el versículo 7, cuando Eliseo se dio cuenta de eso, le dice, cuando vengan, no abran la puerta porque atrás de ellos viene el que quiere mi cabeza. Dice el versículo 7, el capítulo 7, versículos 1 y 2, dijo entonces Eliseo, oí palabras de Jehová. Fíjense lo que le dijo Jehová, dice, así dijo Jehová, mañana a estas horas, ¿sí?, valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y los 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hermanos, por medio de la boca de Eliseo, Dios promete que el día siguiente, dice, mañana a estas horas habrá abundancia de todo. ¿Sí? Habrá abundancia de todo, hermanos. Siempre hay personas incrédulas, siempre hay personas que piensan que no debemos de confiar en las promesas de Dios. Estas son las personas que no reciben bendiciones de Dios, porque sus corazones estrechos, sus mentes estrechas, sus mentes duras y cerradas, no permiten que Dios
llene sus corazones. Hermanos, Dios llegó el punto, hermanos, llegó el punto en que la situación había llegado en crisis a ellos. Y tal pareciera que Dios había escondido, como en una ocasión mencionaba David, escondiste Dios de mí tu rostro, y tal pareciera que de ellos también. Pero ellos, hermanos, en el momento de crisis tomaron decisiones equivocadas, no supieron esperar en Dios. Y dice Dios, diles Eliseo, que mañana van a tener de todo. ¿Sí? Y dijo uno, ¿cómo puede ser posible que vamos a tener de todo? Dice, pues tú lo vas a ver que va a haber de todo. Dice, no vas a comer, ¿por qué? Porque no podemos disfrutar, hermanos, cuando no creemos en el Señor, cuando somos incrédulos al Señor, cuando pensamos que Dios no está con nosotros, cuando perdemos esa fe en el Señor, hermanos, no esperemos recibir nada. Dice, vas a ver lo que va a mandar Dios a su pueblo, pero no vas a poder disfrutar de él. ¿Por qué? Porque eres un incrédulo. Se lo dijo así abiertamente, hermano, Eliseo a este hombre. Hermanos, hay que saber esperar en Dios. Dios nunca nos deja solos. Dios no nos va a dejar caer, hermanos. Y cada momento de crisis que nos toca vivir, hermanos, es única y exclusivamente la manera en que Dios nos hace fuertes a cada uno de nosotros. Porque en los momentos de prueba, hermanos, es cuando le demostramos a Dios que somos merecedores, no solamente de las bendiciones que nos ha mandado hasta ese momento, sino de bendiciones todavía mucho más, pero mucho más grandes. A veces, hermanos, no se ve ni siquiera por dónde puede haber una respuesta. La ciudad está sitiada. ¿Cómo le va a hacer Dios? Dice, del cielo van a caer bendiciones. Y si tú crees en nuestro Señor, si crees en nuestro Señor Jesucristo y te puedes acercar a Dios por medio de Cristo, van a caer bendiciones para ti, para los que tú amas y para los que están alrededor tuyo. Van a caer bendiciones de Dios. En una ocasión ya pasó, hermanos. Y de experiencia ellos lo sabían. El pueblo sale de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés. Sale de esa esclavitud. Y ya va por el desierto y de repente dice, bueno, ya estamos aquí en el desierto, ya nos vamos a morir de hambre. ¿Se acuerdan cuando llegó eso? Y todos los días Dios los alimentaba. Todos los días. Con un alimento que caía del cielo, que se llamaba maná. Nunca nos dejó solos. ¿Sí? Nunca nos dejó solos. ¿Por qué? Porque Dios, si Él promete estar con nosotros, siempre, hermanos, siempre lo cumple. No es hombre para que no cumpla su palabra. Hermanos, hay bendiciones de parte de Dios para quienes creen en Él, aún en los momentos de crisis. Hermanos, versículos 3 al 7. Fíjense lo que pasó aquí, hermanos. Ahí en esa historia, en ese pasaje, versículos del 3 al 7 del capítulo 7 del segundo libro de Reyes, dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyesen estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento que estaba,
y habían unido para salvar sus vidas. Hermanos, ¿ya vieron el resultado? ¿Vieron el resultado? Si no tomamos iniciativas, hermanos, para enfrentar esas crisis, las crisis se van a quedar ahí. Si ¿cuántos 4 leprosos había ahí? 4 leprosos dijeron, están ahí en el límite de la ciudad. Y si vamos a la ciudad, pues nos vamos a morir de hambre por todos los demás. Si vamos a ir a donde están los sirios, igual a lo mejor ellos nos perdonan la vida. Y se movieron, hicieron algo, se preocuparon por algo, tomaron una buena decisión. Cuando tomas buenas decisiones, Dios te bendice y dice que fueron. Y cuando van llegando al campamento de los sirios, ¿saben cuál fue la sorpresa, hermano? No había nadie. No había nadie de los sirios. Si esos 4 leprosos no van, hermanos, allí, a ese campamento de los sirios, nadie se da cuenta que nadie los tenía rodeados y se iban a morir de hambre pensando en la crisis que estaban viviendo. Imagínate. Nadie los tenía rodeado ya. ¿Por qué? Porque Dios había mandado un estruendo, hermanos, como de un ejército muy grande, y los sirios pensaron, el rey de Israel ya mandó aviso a los demás reyes para que vengan en contra de nosotros. Y se fueron, huyeron. Pero si esos 4 leprosos, hermanos, ¿quién pudieras pensar que pudieran ayudar, hermanos, en la crisis? Los que menos pensamos que pueden ayudar en la crisis son los que los ayudan. ¿Cuántas veces necesitamos un buen apretón de mano, un buen abrazo o una buena muestra de cariño de alguien, hermanos, cuando estamos pasando por un momento difícil? Y el que menos pensamos, de ahí de la congregación, llega a casa. El hermano que menos pensamos se nos acerca. Aquí fue igual. El hermano que menos o la hermana que menos pensamos nos da un buen abrazo, nos da aliento, nos motiva, nos hace salir adelante. ¿Por qué? Porque eso lo manda Dios. Aquí Dios hizo, o estos hombres sintieron que tenían que hacer algo y lo hicieron para poder salir de esa crisis. Y fueron y encontraron que no había nadie que estuviera rodeándolos. Dios ya había actuado. ¿Cuántas veces nos encerramos en nosotros mismos y no somos capaces de ver la actuación de Dios alrededor nuestro? Porque nos encerramos, porque queremos confiar nada más en nosotros y no queremos confiar en Dios. En los momentos de crisis confiemos en Dios. Dios está actuando. Cuando nosotros pensamos que Él no lo hace, Él ya lo está haciendo. Él ya está actuando alrededor nuestro. Dios utilizó a estos 4 leprosos. Ellos no comprendían por qué los sirios se habían retirado, por qué habían huido, ni tenían idea por qué lo habían hecho, hermanos. Ellos solamente sabían que ya no había nadie y que les habían dejado todo en la huida, dejaron todo. No se llevaron nada, dejaron todo ahí, hermanos. ¿Quién haría el estruendo? Ellos. ¿Quién haría el ruido para que los sirios huyeran? Esos 4 leprosos. Hermanos, los caminos de Dios muchas veces no los conocemos, pero muchas veces puede ser un misterio, porque Dios actúa de muchas maneras. Inclusive, hermanos, había un pasaje, hermanos, donde dice que los judíos estaban emocionados, o ellos sentían o se creían muy activos, hermanos, porque simplemente decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y para ellos era un gran regocijo y era un gran orgullo decir que eran hijos de Abraham. Y dije, no, hombre, Dios puede hacer descendencia de Abraham, ¿aún de qué? De las piedras. Si ustedes fueran hijos de Abraham, porque el hijo, normalmente cuando alguien hablaba de que era hijo de alguien, es porque presumía las cualidades del padre y presumía que él también tenía las cualidades del padre. Dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ya me hubieran conocido. ¿Sí? Pero ustedes son hijos de su padre. Su padre es el diablo, ustedes son hijos del diablo, porque he estado en medio de vosotros y aún no me han conocido. Hermanos, Dios
Dios hace grandes cosas en nuestras vidas, hermanos. Dios trae grandes bendiciones a nuestra vida. Y quiero concluir con la parte final, hermanos. Ahí de los versículos 8 en adelante, fíjense lo que pasó. Ya se fueron los sirios, ya huyeron, hermanos. Cuando los leprosos, dice el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9, luego se dijeron del uno al otro, no estamos haciendo bien. Porque estaban agarrando lo que habían dejado los sirios. Dicen, no estamos haciendo bien. Hermano, dice, y luego dice el versículo 9, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declaro lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando haya salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado de la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y de enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Ellos disfrutaron de todo y dijeron, bueno, vamos a una tienda y saquemos todo. Y fueron y lo escondieron. Y fueron a otra y fueron y lo escondieron. Pero después de que escondieron 2 veces, dicen, ¿no estaremos haciendo mal? Porque no lo estamos compartiendo. Y dicen, vamos a ir a anunciar, porque los del pueblo, la ciudad, hermanos, no sabían que los sirios ya no estaban ahí. Y fueron y compartieron. Los leprosos entendieron la bondad de Dios. Y cuando uno es capaz de entender la bondad de Dios, hermanos, no se le hace difícil compartir. Reconocieron que hacer lo correcto era compartir las bendiciones de Dios, porque no podían quedárselo ellos todo, no podían quedarse con todo lo que los sirios habían dejado ahí, tenían que compartir. Dios espera, hermanos, también esa actitud de nosotros. Hay momentos de crisis, pero también Dios da la salida, y al momento de dar la salida, hermanos, desea que nosotros compartamos lo que hemos recibido de parte de Dios. Hermanos, hay que compartir las bendiciones de Dios. Dios nunca nos va a dejar solos. Hay que confiar en Dios, pero también hay que compartir las bendiciones de Dios. Como conclusión, hermanos, hay que confiar pues en Dios. Hay que tomar decisiones correctas. Hay que tomar la iniciativa y actuar. Y hay que compartir, hermanos, las bendiciones de Dios. ¿Qué hacer en un momento de crisis? Hay que esperar en el Señor. ¿Sí? Hay que buscar a Dios más en esos momentos. Llámale todos los días, llámale. Todos los días búscalo. Todos los días ponte de Él, delante de Él en oración. Todos los días ruégale a Dios. Y Él sabrá esperar el momento adecuado para que pueda darnos la respuesta, como fue ahí. Tal vez pueda llegar a esperar hasta el último momento de nuestras fuerzas. Tal vez pueda desgastarse hasta el último aliento que nosotros tengamos. Pero hay que saber esperar en el Señor. Dios nos ayude.
Momentos de crisis, hermanos, todos los pasamos. Pero lo ideal, hermanos, es aprender a esperar en el Señor para que Él sea con nosotros en nuestra vida. Compartamos pues también nosotros esas bendiciones. ¿Estás pasando por un momento difícil? Yo no sé, yo creo que todos pasamos. De una u otra manera pasamos por momentos de crisis. Pero Dios siempre está ahí. Y si no valemos más nosotros que algunos pajarillos, y aún nuestros cabellos están contados, si aún tiene cuidado Dios de eso, de cada uno de nosotros, ¿creen ustedes que nos dejará solos? No, hermanos. Son momentos de prueba, momentos de demostrarle a Dios que somos fieles a Él, que somos constantes a Él. La invitación de esta mañana es esa, hermanos. Que busquemos en los momentos de crisis, no alejarnos de Dios, acercarnos más a Dios. Y cuando Dios nos ayude a encontrar la salida, compartamos de esas bendiciones con los demás. Y si tú aún no has obedecido al Señor, Dios te invita para que Él pueda hacer su morada. Mientras cantamos el himno.